Hablaremos de un tema que a todo el mundo siempre a través de la historia hemos buscado cómo crear esa realidad propia. Realidad propia en los diferentes niveles, ¿no? A nivel de la salud humana, a nivel de nuestras relaciones interpersonales, crear realidad propia a nivel de nuestra economía. Bien, desde el 2019 que conocía la cultura de los queros, elegí transitar ese camino de las enseñanzas y bueno, todos los años un grupo de personas de la escuela y demás, todos aquellos que gusten, elegimos transitar ese camino e ir en busca de ese conocimiento. Evidentemente que para hablar de crear realidad propia debemos de entender desde dónde nosotros, cuando hablamos de nosotros y hablamos del ser humano normal, crea su realidad. Esa creación de la realidad es casi el 97% de la población o quizás alguien más crea su realidad desde ese lugar. Bien, para eso vamos a entender, por ejemplo, los seres humanos siempre estamos imaginemos una línea, como bien decimos, o estamos en un lado o estamos en el otro, y muy pocas veces estamos en lo que sería el merocentro, ese lugar que nos permite estar en equilibrio. De ahí se desprende algo que la creación de la realidad propia parte desde esa necesidad de que el ser humano se mantenga en un estado de equilibrio con respecto a cuatro puntos imaginarios o cuatro puntos que la mente también o esa parte inconsciente, recuerden que como bien nos dijo Jung, nosotros podemos estar trabajando es decir, con los arquetipos, con símbolos. Para eso yo le tengo aquí una pequeña presentación que me gustaría compartir con ustedes. Bien, una pequeña presentación que me gusta y quiero compartir con ustedes por acá, que sería creando realidad propia, esa realidad que todos buscamos, que todos deseamos, y partimos por esa realidad a nivel de la salud primeramente. Crear realidad propia, estaríamos hablando de, en términos físicos, la realidad es la totalidad de un sistema que puede estar conocido o no conocido. Bien, de ahí conocer y no conocer puede ser que lo veas o no lo veas, pero sí debes estar en equilibrio con eso. Crear tu realidad significa crear tu presente. Ese presente que estamos aquí, en el aquí y el ahora, hablamos de esa realidad, que sería salud, economía, las relaciones, la historia familiar, cómo podemos estar en equilibrio o en armonía con esa familia, porque vamos a ver en breve qué nos imprime la familia. De eso creo que hay todo un estudio. Por ejemplo, acá en Cuba, cuando llegó la biodescodificación, se hizo, bueno, todo un trabajo con el árbol genealógico y es impresionante, ¿no? O sorprendente cómo esas historias familiares están ahí implícitas en nuestras vidas. Cómo esas historias familiares, por ejemplo, en una de ellas tenemos la esclerosis múltiple o aquellas enfermedades degenerativas del sistema nervioso que están ahí. Como aquellos legados, por ejemplo, familiares, como aquellos legados que deja la familia
están ahí en nosotros también y tienen un impacto. Entonces, ¿cómo es que esa familia, desde un punto de vista, nos domina, nos guía y sigue guiando nuestra vida y no podemos ser o tener la libertad que deseamos? Creo que esto es decir, hay estudios que hoy muy profundos sobre el árbol genealógico y cómo eso tiene un impacto en el ser humano, creo que eso no haya mucha duda. Bien, las constelaciones familiares también trabajan sobre esto. Eh, Tenemos, por ejemplo, para ver esto, vamos a verlo desde 4 puntos de vista y vamos a ver que tenemos un punto de vista de la religión de nuestro yo superior. Cuando hablamos de religión, hablamos de aquellas religiones que imprimen en el ser humano limitaciones. El ser humano es un ser, tiene un potencial grande y muchas veces estos paradigmas o estas creencias están atadas en nuestra mente y no nos los permiten manifestar. Desde ello, eh, ¿quién dice muchas veces que puedes o no puedes? ¿Dónde está el paradigma de lo que se puede o no se puede hacer, de lo que es correcto o de lo que es incorrecto? Eso lo vemos en algunas religiones que empiezan a poner límite en el ser humano, empiezan a prohibirle cosas hoy al ser humano. Y cómo no somos capaces de reconocer algo, por ejemplo, que se nos entrega, que se nos regala, que se nos da a la edad de 3 añitos, que sería ese yo cuando nos reconocemos en primera persona y después las mismas culturas, la educación, han permitido o que el ser humano nunca se vuelva a reconocer más en esa primera persona. Entonces, como personas como Connie Méndez, Saint hablan de reconocimiento de esa primera persona del yo soy. Hoy ya la ciencia es algo constituido porque ya la ciencia habla de eso y habla como un hecho, donde pudieron visualizar lo que muchas de estas culturas ancestrales también nos decían, ¿no? E incluso la medicina antroposófica creada por Rudolf Steiner nos hablaba de esa esencia a través del yo y cómo ese yo interviene en las fuerzas formativas del ser humano. Y hoy la ciencia nos dice que si no existe esa chispa divina, como ella le puso, vamos a usar el nombre científico que hoy se reconoce, la chispa divina, no puede haber el proceso de implantación. El proceso de implantación en el embarazo es cuando el óvulo queda implantado en el útero de la mujer. Entonces ya hoy están reconociendo que hay una fuerza, por supuesto, invisible para el ojo humano, ¿no? Invisible para los humanos y tengan, quiero que escuchen bien esta palabra porque posteriormente les voy a tocar un tema para que entiendan algo muy importante, esa chispa divina que hoy reconoce la humanidad o la ciencia en el proceso ese de implantación. Entonces, esto es un mundo que muchas personas se encuentran atado a él. Por ejemplo, un día estaba con una persona que tuvo su hija enferma y me hace una pregunta, por ejemplo, ¿usted cree en Dios? Y yo le pregunto, ¿por qué me preguntas eso? ¿Desde cuándo tú crees? Entonces me comenta que bueno, que él tuvo que rezar y pedir por su hija y que gracias a su hija y que gracias a Dios su hija está o viva, porque los médicos no, la medicina, la ciencia no tenía solución para ella. Y yo le pregunté, bueno, ¿y tú qué papel juegas? ¿Por qué todo lo dejas en manos de Dios y no te ves tú como parte del proceso? Y es ahí donde nosotros nos atamos a este mundo que no es nada más que una cárcel. Tenemos por acá también ese aspecto de la materia, la familia, ¿no? Ya habíamos dicho esos legados que dejan la familia, que dejan las abuelas antes de morir. Bien, por ejemplo, yo
pongo ahora un evento que me vino a la mente. Un día tengo en consulta a una señora que viene a consulta por un cáncer que se le había, sí, que se le estaba haciendo un cáncer que tenía y le estaban poniendo citostáticos en pelvis y columna vertebral. Ya había tenido una histerectomía, por lo tanto la pelvis, en este caso, protege los órganos sexuales. En el caso de la mujer, útero, trompas, ovario, ahí esa pelvis está para proteger esos órganos. Y yo me recuerdo que le comenté, ¿no? Usted está viviendo un tema sexual, algo con la sexualidad, y ella que no, y que no, y que no, y que no, y que no. Inclusive ella me dijo, yo tengo una relación con una mujer, soy lesbiana. Yo le dije, no es un tema que me preocupe, usted tiene un tema sexual. Cuando buscamos en el árbol genealógico, su abuela le había dejado un legado o le había pedido, por favor, no sabe cuando se divorció, dice, no te unas con mujeres, no sacas con mujeres, no quiero que tú seas lesbiana. Entonces, ese legado que había pedido la abuela, que ella no supo en aquel momento decirle nada a la abuela, y ella había sido criada por esa abuelita, impacta y era lo que estaba trayendo como resultado ese, ese cáncer, ¿no es verdad? Y demás. Aquí hemos trabajado, por ejemplo, en pacientes con esclerosis múltiple. En Cuba se hizo toda una investigación y protocolos de investigaciones con pacientes con esclerosis múltiples y sí veíamos cómo esos duelos pendientes a nivel familiares, a nivel transgeneracional, que era una abuela, alguien que se le murió un hijo y no podía eh, liberarse de ese duelo, aún estaba impactando eh, en esta generación. Entonces sí, no es menos cierto que de los abuelos, de los padres o de ese clan, tanto el clan progenitor masculino como el clan progenitor femenino, sí traemos historias más que ese espermatozoide, más que ese gen, más que, que esa información, traemos también sus historias. Y esas historias a través del árbol genealógico se trabajan. Muchas veces estamos, por ejemplo, en un tema con una pareja y cuando y hay conflictos en la pareja y cuando revisamos su árbol genealógico, esa pareja es doble de su madre, esa pareja es doble de su papá, esa pareja es doble de su abuela. Y aquí me viene un recuerdo también de una doctora que en el centro universitario en México de Zacatecas nos acompañó. ¿Y qué tenía la abuela? Simple y llanamente, la abuela estaba, dice que ella vivía una historia como de violación siempre, una mala relación con su papá, y cuando fuimos a la lectura del árbol genealógico, ella era abuela, ella y su abuela paterna eran dobles. Por lo tanto, la historia de violación era de quién? Era de su abuela. Su papá era producto de una violación. Como mismo la abuela odiaba a su hijo, ella como hija odiaba a su padre porque estaba transmitiendo la abuela le estaba transmitiendo esa información. Bueno, si vamos a poner caso de este tipo de esa historia familiar, tenemos mucho. Y muchas personas estamos encarcelados. Unos llaman fidelidad familiar. Yo no le llamaría fidelidad familiar, yo le llamo que conservamos esa información, porque cuando tú le refieres a alguien, lo otro que queda es traicionar esa fidelidad y no es un tema de traicionar a nadie, sino es un tema de tomar mi autonomía, tomar y manifestar esa realidad que estamos creando. Muchas veces esas realidades sabemos que se están repitiendo y se están repitiendo y no son tuyas. Y no son nada más aquellos aspectos que se manifiestan una y otra vez a través del árbol genealógico. Muchas veces nuestras relaciones, por ejemplo, íntimas con pareja, con nuestros hijos, no son nada más que aquel resultado en el cual nosotros hemos vivido desde la niñez. Tenemos también por acá esta otra parte que es lo conocido, la infancia.
Bueno, cuando vamos a buscar, por ejemplo, en el tema de una enfermedad, siempre llegamos a buscar qué pasó en la infancia. El 99% de las enfermedades tienen una historia en la infancia, para no poner el 100, vamos a dejar un 1% ahí para que haya un margen, pero el 99% de un tema, de una dolencia, de un trastorno de conducta, de lo que sea, no vamos a ir solamente a la enfermedad, vamos a ir también a los temas de conducta, a los temas de relaciones, a los temas con la economía, también todos esos temas abordan un tema de la infancia, están atados a un tema de la infancia. Y cómo esa infancia marca un tema importante en nosotros, cómo esa infancia influye en lo que tú conoces. Bien, por tanto, te encarcelas aquí a esperar. Desde niños aprendimos a esperar, teníamos que esperar por el otro, por mamá para que nos cambiara, nos diera la lechita, nos diera un beso, todo habíamos que esperar por mamá. Después viene la etapa del permiso. Eso no lo puedes tocar si no pides permiso. Eso no puedes hacerlo si no pides permiso. Entonces, llegamos a la etapa adulta y hemos visto que uno de los fundamentos más importantes o importantes, no es más, cuando estamos haciendo sanaciones o vas a hacerte la autosanación, es que tienes que darte el permiso de sanar. Muchos seres humanos no sanan porque no tienen ese permiso en la realidad. Entonces vemos cómo esos aspectos de la niñez, de la infancia, sí tienen un impacto en nosotros los seres humanos. Bien, eh, tenemos por acá también lo desconocido, lo que no conocemos. Y ahí la pregunta en ese mundo desconocido es, yo no sé. ¿Cuántas veces no te has hecho esa pregunta? Yo no sé. Y es como que esperas que alguien te la diga. No sé cómo hacerlo. Y al final nosotros tenemos esa capacidad de crear realidad. Cuando conocí a la comunidad de los queros, específicamente a Nicolás, recuerdo que era un día, él hablaba de algo o dijo algo. Nosotros vivimos más de 500 años aislados de toda civilización. No se enfermábamos, se enfermaban los animales, se enfermaban las plantas y nosotros a través de la energía teníamos que realizar los procesos de sanación, crear una realidad diferente. Eso parte desde algo tan sencillo que nosotros, los seres humanos, podemos crear realidad propia. Bien, ¿y cómo podemos hacerla? A través de esa energía, en este caso desde el punto de vista, desde los Andes y desde la nación de los Queros, desde los Queros se llama Kausai, en otros se llama Prana. ¿Cómo podemos nosotros, los seres humanos, tomar esa energía que hay en el universo para esos procesos de creación de la realidad? Bien, y tenemos acá el punto final, que seríamos nosotros, ¿no es cierto? Eh, que es donde se produce la magia, aquí en el presente. Para esto tendríamos que reconocer todos estos puntos y como bien le comentaba al principio, el ser humano, uno de los trabajos que más le agobia es esa capacidad de estar en el centro. Todo esto que están aquí son energías, bien, que parten desde ese hombre invisible, esas energías invisibles que están en nosotros, que se pintan o se hace un diagrama para poder trabajar en ella, ¿no? De esta manera. Desde esas primeras energías que hoy la ciencia la reconoce, que es la energía esa que penetra desde el momento de la unión del lóbulo y el espermatozoide, la chispa divina, para ese proceso de formación, desarrollo, nutrición, para todo aquello que pasa dentro del útero materno e inclusive para el proceso de reproducción. Bien, porque si no está presente esa línea, no hay reproducción.
Es importante como muchas veces, por ejemplo, pacientes o personas con temas de infertilidad, cuando tú trabajas esa línea o una de las líneas del hombre invisible, el proceso ese de reproducción comienza a hacerse presente. Bien, para esto hablaremos un poquito de las dimensiones eh, del universo y de las que nosotros reconocemos. La ciencia establece que nuestro universo cuenta hasta el momento con 4 dimensiones conocidas. Esto es muy importante, es lo que reconoce el universo, la ciencia, pero ya hoy se está hablando de una quinta dimensión. Bien, y si vamos aquí, la primera dimensión es la dimensión lineal, donde define por longitud una línea recta, algo muy recto, es algo donde comienza. La segunda línea habla de la dualidad. Cuando hablamos de dualidad, hablamos de energías masculinas, energías femeninas, por ejemplo, la dualidad día y noche, bien, y que esa dualidad el ser humano eh, la trabaja desde un punto de vista que llamaríamos juicio, bueno, malo, feo, chiquito, bien, y cómo esa dualidad fue la que dio origen entonces a la vida en la Tierra. Tenemos la tercera, bien, donde profundidad a la longitud se le agrega, se le incorpora la profundidad, y aquí desde está la filología, que tiene que ver también, por ejemplo, en las culturas estas incas, hablan entonces de 3 animales, de poderes del cóndor, del puma y de la serpiente. Habla también del mundo superior, ese mundo superior que debiéramos reconocer, como bien le vimos en el diagrama de los 4 puntos. Causa que hay Pacha, que es el mundo terrenal, el aquí y el ahora, en este espacio que estamos ocupando. Es importante ver, o como hemos visto, ¿no? En el desarrollo de todo un trabajo que se ha estado haciendo, tanto en terapias y demás, como el ser humano no se siente parte de la Tierra, no está aquí ahora. E incluso sabemos que hay seres humanos que sienten como que no están en esta dimensión. De aquí pongo un ejemplo, tenemos una persona que, bueno, que estuvo en nuestro diplomado desde hace un tiempo, se dedica o está encaminado, es una enseñanza para crear una realidad propia. Ahora estamos en un reto, estamos entrando, vamos a entrar próximamente en el mes de enero en la 11ª generación, que es como comenzar un ciclo de nuevo. Y vamos a profundizar, bueno, según los conocimientos y lo que nos aportó ahora el viaje a Cusco, profundizar en ese proceso de crear realidad propia, con otros aspectos que son muy importantes, como sería la dualidad, la trilogía, porque el ser humano no se siente el aquí y el ahora. Tenemos como les comentaba, una persona que estuvo en nuestros cursos, que vive en Estados Unidos, que llevaba más de 35 años sin tener los papeles de su residencia, ya hoy disfruta de esos papeles, y fue partiendo desde un trabajo que se hizo con la Madre Tierra. Estuvo 9 meses, el tiempo del diplomado, y se le comenzó a manifestar esa realidad que él había elegido o que él deseaba, que sería, bueno, la parte esta de obtener una residencia. Tenemos también Ucupacha, que son los mundos subterráneos, es decir, la tierra y la parte esa de la materia que está en la tierra, la capacidad de esa tierra en los procesos como abrir caminos. La tierra es excelente en los procesos de germinación de una semilla. Esa semilla, muchas veces, cuando lo entendemos, ese mundo es como nuestros pensamientos. Bien,
La cuarta dimensión se incorpora el tiempo, que se considera en este caso como una cuarta dimensión. Y la quinta dimensión se reconoce como la frecuencia. Hemos hecho un trabajo amplio ya, como lo siguiente, como lo siguiente. Hemos hecho un trabajo amplio. Por ejemplo, a ver, vamos a entender un poquito esta quinta dimensión y vamos a ir a hacer un trabajito con ella. Bien, vamos a cambiar acá el fondo de pantalla para que ustedes puedan entender. Bien, acá. Vamos a ver, ya cuando hablamos de creación de la realidad, debemos de entender que debemos tener la capacidad de mover energía. Por ejemplo, vamos a ponerlo aquí, vamos a ver aquí, vamos a ver si podemos acá conectar la camarita por acá. Bien, aquí tenemos un vaso de agua, acá, agua normal, y hace la representación simbólica de un contenedor, que en este caso puede ser bien la representación del cuerpo humano, teniendo presente que nuestro cuerpo tiene agua. Si nosotros, no sé si alguno de los presentes dominan la técnica de kinesiología, por ejemplo, si nosotros kinesiológicamente tomamos las manos muy suavecitas, sin que nos pesen, y podemos acá, vemos que los dedos gordos están unidos. Si yo pongo, no es que el pomo, el vaso esté vacío, el vaso tiene una energía, pero esa energía, como vemos por acá, no es medible. Si la frecuencia no es medible. Uno de los aspectos importantes a entender en esto es, por ejemplo, que las emociones, por ejemplo, vamos a poner alegría. La alegría, a pesar de que se manifiesta en el cuerpo físico, es una idea. Si nosotros entendemos y tenemos y lo hemos hecho, que nuestras manos también son un contenedor, contienen y podemos tomar esas energías, recuerden que crear realidad propia, como habíamos dicho al principio, es la capacidad de reconocimiento de lo conocido y lo no conocido, porque muchas veces pensamos que lo que no conocemos o del mundo que no conocemos, que no vemos o no sentimos, no podemos crear realidad. Por ejemplo, si yo tomo aquí, esto debiera ser un poquito más alto, pero bueno, vamos a hacerlo aquí y yo hago como un chasquido en mis dedos. Puede ser un chasquido, puede ser con una campana, puede ser con algo que mueva un sonido, bien, y yo digo o invoco la frecuencia de la alegría, por ejemplo, alegría, y yo la tomo aquí en mis manos, cuando tienes la capacidad la sientes y la puedes poner en un contenedor y decirle que se incorpore. Bien, aquí es uno de los planos que podemos hacer. Entonces yo puedo poner la mano de una persona y ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a medir esa energía que está ahí y estamos viendo que de forma sutil las manos se han acortado. Por lo tanto, aquí, es decir, el cuerpo es capaz de detectar bien esa energía o esa frecuencia. Llámale energía, yo le llamaría frecuencia, y eso estaríamos hablando de que para poder hacer esto tienes que acercarte entre la cuarta y la quinta dimensión. Bien, porque somos más,
Somos más que los cuatro elementos, que norte, sur, este y oeste, bien, que las cuatro estaciones del año. Nosotros somos un poquito más y por lo tanto nosotros podemos crear desde esa realidad cosas diferentes. Esto evidentemente en el tema de sanaciones, en el tema de la economía, de todo aquello que usted elija, lo tiene a su servicio y le va a permitir crear una realidad totalmente diferente. Entonces, cuando hablamos de creación de mi realidad, está implícito el conocimiento, sí o sí, o la capacidad de poder mover energía. No se puede crear una realidad si no hay energía, si no hay vibraciones, si no hay una frecuencia, algo tiene que movernos. Ya en la quinta dimensión pasamos ese cuerpo físico. Ya entendemos y sabemos, por ejemplo, que el hombre, detrás de un síntoma de un dolor, hay una frecuencia. Eh, Dejamos de ver de que si es bueno o si es malo, si es una energía positiva o es negativa, es una frecuencia, a pesar de que haya venido de una baja frecuencia. Por ejemplo, tenemos los seres humanos, una de las cosas que tenemos, por ejemplo, una de las vivencias que más nos baja la frecuencia es la vergüenza, el sentimiento de vergüenza, de pena, bien, de cuando nos sentimos culpables o culpamos a alguien. Esas son frecuencias que están ahí bien presentes en nosotros, de esa posición cuando estamos en víctima. Somos la víctima de un problema cuando pensamos que alguien nos hace algo, cuando pensamos que alguien nos está haciendo daño o que nos está haciendo lo que sea. Cuando dependemos de ese otro estamos en dualidad. Entonces, invitarnos a salir de esa dualidad nos va a permitir crear o manifestar una realidad propia. Bien, ahora les hago una pregunta y les comento algo. Para los que están, hay algunas personas de las que están acá que estuvieron específicamente en Perú, y bueno, y allí se tocó ese tema y se hicieron invocaciones, rituales y demás. Yo y los dejo en una reflexión. Esto es un tema para una próxima conferencia que estaremos dando con el doctor David Hidalgo para profundizar más un poquito en este tema que sería las hebras del ADN. Hoy la ciencia solamente reconoce dos hebras de ADN, el ADN de la célula progenitora masculina y el ADN de la célula progenitora femenina. Pero yo hago una pregunta. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Me gustaría que alguien pueda abordar un poquito sobre el tema también. ¿Qué piensan ustedes de la posibilidad de una tercera hebra de ADN? Si hoy la ciencia ya está reconociendo la presencia de la chispa divina, mi pregunta sería, y le pregunto a ustedes en voz alta, ¿no tendríamos una tercera hebra de ADN? ¿Y qué pasaría si esa tercera hebra se activa en los seres humanos? A ver, alguien de los presentes que nos pueda comentar sobre el tema desde su punto de vista, por supuesto, qué piensan, qué opinan sobre este tema. Alguien que quiera compartir específicamente este tema, que es un tema apasionante porque sería uno de los temas muy importantes que nos va a permitir al ser humano entrar en una dimensión diferente. Compartirle que el próximo 13, 14 y 15 en Ciudad de México estaremos dando un taller intensivo del hombre invisible en nosotros, una enseñanza que crea realidad propia, sí o sí, a nivel de la salud.
nos va a permitir, viernes y sábado sería de 10 a 6 y el domingo estaríamos de 10 a 2. Este taller en las próximas 24 horas tiene un precio de preventa o una mega promoción. Estaba en 5.000 pesos, lo hemos bajado a 4.000 pesos, vigente solo las próximas 24 horas. Todos aquellos que elijan, que les interese este mundo apasionante de estas energías invisibles, de los procesos de sanaciones, ¿a quién va dirigido? Porque siempre me preguntan eso. A médicos, psicólogos, terapeutas, ama de casa, porque todos somos poseedores de esas energías. Bien, comentarles también que en el próximo año 14 al 18 de mayo vamos a tener en Ciudad de México, específicamente en León, Guanajuato, una certificación y un retiro espiritual de estas enseñanzas andinas como visión andina, bien, con Nicolás Pascual Calcina. Se va a hacer en un centro de retiro que hay en Guanajuato, en León. Ya estuvimos allí, lo visitamos. Sería del 14 al 18 de mayo. Estaremos, Nicolás regresa porque ya estuvo en su momento, ya estuvo en el centro universitario de alternativas médicas en Ciudad de México. Esta certificación estará avalada por él y será el próximo 2025, en el mes de mayo. Siempre nos ha visitado en este mes de mayo Nicolás, lo estaremos trayendo de regreso a Ciudad de México para aquellos que no pudieron viajar, que se les dificultó el viaje por cualquier tema en el mes de noviembre, puedan vivir esta experiencia. Aquí específicamente estaremos trabajando por primera vez. Quiero que entiendan esto. Por primera vez se va a trabajar la activación de la tercera hebra del ADN. Bien, en la historia de Nicolás, su abuela, que es una historia bonita, bueno, siendo una niña se perdió de la comunidad, regresó pasado 3 meses y una de las cosas que hicieron fue la activación de la tercera hebra del ADN. Entonces él, por historia, por linaje, tiene esa información y estaremos haciendo un trabajo en esa semana, estaremos haciendo caminos iniciáticos, estaremos trabajando sobre todo ese tema para que los que están también en Ciudad de México puedan vivir esa experiencia. Preguntas que quieran hacer, le doy la palabra. Algo que nos quieran compartir, algo que quieran preguntar, dudas que tengan. Bienvenidos a todos los que están en este espacio. ¿Alguna pregunta? ¿Se puede volver a estar en el taller? Sí, usted puede estar en el taller cuantas veces usted quiera. Claro, Glenda, claro que puede estar. Bien, claro, claro que sí se puede estar. ¿Alguna pregunta que tengan por acá? Mercedes, Claudia, Ana, Mireya, Enriqueta, Ahorita Alejandro. no, gracias. Gracias a usted, Mercedes. Entonces, a ver, la idea es que puedan entender cómo nosotros podemos, por ejemplo, crear esa realidad propia o podemos entrar en ese espacio de información. A ver, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre algún tema también y pudieran llevarse más, un poquito más claro lo que sería ese hombre invisible y cómo pudiéramos, qué información nos puede aportar las energías del hombre invisible. Si alguien quiere hacer alguna pregunta.
Pues esa sería la pregunta. Además de lo que nos ha mostrado, ¿qué más se puede preguntar? A ver, no, la pregunta es de ustedes. Ustedes hacen una pregunta y yo se la puedo responder. Sobre un tema, puede ser una dolencia, puede ser una enfermedad, puede ser cualquier tema. Bien, a ver, entendamos algo. Todo proceso que nosotros estemos viviendo, según las culturas ancestrales, según la medicina antroposófica y según también lo que yo también he trabajado, ¿no? Por acá, es, es un desequilibrio en esas fuerzas que el ser humano no ve, no son palpables. Pero el hecho de que usted no la vea no quiere decir de que no estén ahí. ¿Bien? ¿Y cómo podemos ayudar a una persona lo mismo en una consulta presencial, a distancia? Recuerden que el primer paso en todo el proceso es información. Saber qué es lo que yo estoy conservando como información. Cuando yo entiendo, cuando yo soy consciente, un dolor en el brazo, por ejemplo, en el codo, y yo soy consciente de cuál es la información que yo estoy sosteniendo, a usted le queda dos caminos. Uno, o seguirla sosteniendo, o otra, transformarla y vivirla de una forma diferente. Porque recuerden siempre que el poder de elegir es de cada ser humano. Ya. No sé si tienen alguna pregunta, si quieren preguntar algo. Bien, bueno, por mi parte, darle las gracias porque tengo, a ver, por acá Enrique, las adicciones desde las drogas y el alcohol pueden ser por ancestros del lado de la familia. A ver, ¿me puedes poner el nombre completo de la persona que es alcohólica? O de la que tú quieras preguntar si tienes el nombre de aquí. Y así hacemos la pregunta más exacta, por favor, Alejandro. Sí, ¿me escucha? Sí, fuerte y claro. Mire, yo quisiera saber, toda mi familia, la familia de mi padre, se han muerto por presión alta y yo hoy estoy enfermo también de la presión alta. Ya. Todo esto es, pues me llama mucho la atención porque mis tías, mi papá, mi abuela y mi hermano también le acaba de dar un derrame. Y como que tenemos muy fuerte eso, ¿no? Toda la familia. A ver, entonces mi pregunta sería, vamos a centrarnos. ¿Qué es lo que quiere saber usted? ¿Qué le gustaría saber? ¿O sobre qué persona? ¿Sobre ¿Cómo, usted? ¿Sobre su hermano? ¿Sobre quién? A ver, ¿qué es lo que en este momento le... cómo- sobre mí, cómo puedo sanarme? No, no quiero tener un evento como mis familiares. ¿Cómo Primero, puedo cortar a ver, eso es importante. esa Nosotros, enfermedad? hay veces que, a ver, cuando yo pido sanación, para yo estar sano, que tengo que estar enfermo. Bien, Sí. la sanación implica enfermedad. Por lo tanto, desde el punto de vista, desde estas como visiones, no se pregunta cómo yo puedo sanar. Y mucho menos la palabra cómo. Aquí la pregunta correcta Ah, ok. sería, ¿desde dónde yo estoy generando presión alta en este instante? Sí. ¿Desde dónde? ¿Desde qué línea? ¿Sabes? Son cinco líneas, cinco fuerzas que le van a decir a usted desde dónde usted está generando presión alta. Por ejemplo, entonces si yo pregunto por Alejandro, yo, bien, ¿desde dónde? Bien, yo pudiera decirle que Alejandro es una persona que cuando tiene un problema se mete mucho en el pensamiento. Bien, es como esa energía que la tiene muy pegada aquí en el polo neurosensorial. Piensa mucho. Es decir, Ujú. le da, a ver, tenemos una situación y le damos vuelta y vuelta y vuelta. Es como un pensamiento recurrente. Piensa, 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 piensa.
A ver, es muy aprensivo, bien, en la vida. Esa energía habla de la energía masculina y habría que buscar qué vivencia tuvo usted con respecto a su padre biológico. Bien, esa energía compenetrada le impide dormir bien. Son aquellas personas que sobre las 2 las 3 de la mañana tienden a despertarse. Bien, cuando esa energía está muy presente, muy compenetrada en el ser humano, pueden haber problemas de la piel específicamente. En el caso Sí. de esta energía, trabaja también el tema de la vesícula biliar, que habla de digestiones lentas. Bien, Sí. de ahí la pregunta sería, de todo lo que le he dicho, ¿cuántas coinciden con usted? Eh, sí, casi todo lo que usted dice coincide. ¿Ya? Sí, Entonces, sí me paro en la noche, pero es por otro tema que tengo, pero no duermo bien. a ver, no, a ver, cuando la penetración de esa línea, es decir, cuando el yo de nosotros penetra por el polo neurosensorial, no dormimos bien. Es decir, cualquier cosa nos despierta, son sueños muy ligeros, te despiertas cansado, porque tienes el sistema nervioso central en forma activa, no lo Sí, tienes me en forma siento muy pasiva. cansado. Se despierta cansado, el sistema nervioso está activo, no está pasivo. Bien, y como tienes un tema, sí o sí, habría que buscar en qué momento de la vida y en la fecha exacta, tuviste con tu papá. En el caso de que eres hombre, puedes tener un tema, puede, puede que sí, puede que no, en la próstata. Bien, Sí, sí tengo un problema en la próstata. ya. Entonces estaríamos hablando de cómo ese hombre, es decir, la línea esa del hombre invisible, a penetrar mucho en usted por un polo que no puede penetrar por ahí. Bien, no es correcto que penetre por ahí. Eh, bueno, tiene todo eso trastorno. Puede tener presión alta, puede porque tiene sistema nervioso central muy, ¿cómo se llama? Muy activo. ¿Ok? Ok. ¿Qué edad usted tiene? 51. Entre los 6 y los 7 años hubo un evento con su papá. Importante en la casa. Retroceda en el tiempo y busque entre Pues, los 6 y los 7 años la vivencia que usted vivió con su papá. pues sí era difícil el tema con él. Ya. Por lo tanto, al ser difícil, a ver, la presión arterial, para que usted entienda, tiene que ver desde el punto de vista emocional. Quiero sacar a alguien de mi vida. O yo me quiero ir de este lugar. Yo quisiera irme. A los 6 años, si yo quisiera irme porque la situación con mi padre es dura, ese niño no puede irse para ningún lugar. ¿Bien? Son temas Ujú. que, bueno, no se hablan públicamente por acá, pero sí son temas que se pueden tratar. Y la presión vuelve a su normalidad. Bien. Bueno, pero usted lo puede tratar, con usted lo puedo tratar. Y claro, le estoy diciendo que sí, pero no vamos a hacerlo aquí públicamente porque públicamente habría que tocar temas ahí muy personales suyos. Ah, ¿y cómo lo contacto? ¿O qué? A ver, mi número, apúntelo si quiere. Sí, Yo a estoy en ver. México a partir del día de mañana. Ah, perfecto. Yo estoy en la ciudad de Querétaro, pero a ver, ¿cuál es su teléfono? 55 Sí, 64 56 51 17. ok, Bien, muy bien. Se lo repito, es 55 seis. 64
Sí. 56-51-17. Ok, pues le marco mañana. Pasado mañana, porque yo Pasado mañana mañana. estoy llegando a México. Mañana entre el aeropuerto, la llegada y las cosas, se me complica un poco. Ok, entonces pasado mañana lo contacto. Ajá. Enriqueta, sí, vamos a Gracias. poner nuevamente lo que me está pidiendo por acá. Enriqueta nos está pidiendo que la apoye con... Sí, buenas tardes, profesor. Yo le comento sobre mis hermanos Hilario Miranda Esquivel y Sergio Miranda Esquivel. Han sido alcohólicos y drogadictos. A ver, mira, aquí tienen lo de las dimensiones que me lo estaban pidiendo. Sí, Ahí tienen lo de la primera, segunda dimensión. ajá. Bien, La última fue la que no apunté, donde está la quinta. tercera, cuarta y quinta dimensión. A ver, cuando hay temas de alcohólico y esos temas, nosotros siempre queremos, sí o sí, de eso no quepa la menor duda, de que nuestros familiares estén bien. En el Sí, tema de los alcohólicos y de las drogas, tiene que ser la persona la que pida ayuda y salga en busca de la ayuda. Bien, tiene que ser la se persona. pausó. Bien, en el caso del alcohol y de la droga, tiene que ser la persona la que pida la ayuda, por favor. Nosotros así, Se pausó, profesor. como un familiar, nosotros no podemos hacer mucho. Tiene que ser la persona la que pide esa ayuda. Bien, Se pausó, ya no se escuchó. a ver, que tiene que ser la persona la que pida la ayuda, por favor. Sus Ah, hermanos. ok, En el sí, tema del alcohol y de la droga, tiene que ser la persona la que tiene que pedir ayuda. ah, ok. Tiene Sí, ellos no soluciones, están sí. aquí. Hemos ayudado a muchas personas a esos temas, pero tiene que ser la persona específicamente la que pida la ayuda. Ok, Bien, sí, gracias, maestro. ¿alguna pregunta? Pues no, tendría que llevarlos allá con usted. Sí, a ver, ellos sí tienen que decir el alcohol y eso sí tienen que ser ellos, porque, a ver, una, porque ellos tienen que poner voluntad. ¿Eh? Sí, Tienen que poner voluntad, tienen que poner de su parte, son ellos los que tienen que hacer. Eso sí es importante. sí, Bien, entonces, dígame. y sí puede ser que venga de los ancestros, de abuelos, bisabuelos. Puede ser, pero puede ser también un tema que venga de la infancia, Ah, ok. trauma de la infancia. Sí, de hecho quedamos huérfanos. Ya, ahí tiene el tema. ¿Eh? Ah, ok, Eso es un tema, un duelo que hay que hacer con mamá, hay que trabajar sobre eso y para que ellos incorporen el tema de mamá. ok, Bien, sí. ok, Gracias, profesor. gracias a usted. Bueno, a todos, dale las gracias. Invitarlos al taller que estaremos dando el próximo fin de semana en Ciudad de México. Es presencial, se va a hacer un trabajo también con la planta medicinal ayahuasca. Importante, lo que se hace con la ayahuasca es un tema de tomar la información de la planta, la parte espiritual de la planta. No es tomar la planta como se hacen en muchas ceremonias, son ceremonias diferentes, porque lo que necesitamos es incorporar la energía esa para poder abrir nuestro corazón a ese mundo invisible que estaremos trabajando el fin de semana. A esas energías invisibles, invisibles para el ojo humano, bueno, para aquellos ojos humanos que no están entrenados, que para los que están allí serán visibles y podrán comenzar a entrar a un mundo fascinante que sería la quinta dimensión. Dale las gracias por su tiempo. Y bueno, nos estaremos viendo en los próximos espacios. Gracias, gracias. Gracias, maestro.